Ahora, entendamos también que esto es un fenómeno que va a pasar desde colectar, ¿no?, las ondas sonoras que están en todo nuestro medio ambiente, ¿no?, van a ser captadas por algunas estructuras que vamos a detallar a continuación, dirigidas hacia un conducto, el conducto auditivo externo, ondas que van a generar vibraciones en la membrana timpánica, volviéndose un efecto mecánico. Eso va a ser transferido a través de algunas estructuras, posteriormente a través de un líquido, la linfa, ¿no?, endolinfa, que van a generar movimientos, ¿no?, desplazamientos en algunas estructuras celulares. Y recién ahí se va a cambiar este efecto mecánico hacia un impulso eléctrico. Y recién entramos a la vía auditiva y la vía vestibular. Entonces, es una transformación de un efecto mecánico a un efecto eléctrico. Al igual que teníamos nosotros la semana pasada, la visión. Son luces, haces de luces que ingresan al cerebro, impactan sobre lo que es la retina y generan una reacción eléctrica a nivel de tonos y bastones, lo que va a recién iniciar la vía nerviosa. Entonces, nuestros sentidos van a ser un camino, una transformación de una forma de manifestación a otra. Esos son los sentidos. Nosotros, por ejemplo, olemos, claro que sí, pero ¿qué es lo que sucede? Las partículas que están dispersas nuevamente en el medio ingresan a nuestra nariz, a nuestras fosas nasales, se van hacia la zona pituitaria, en donde está la parte nerviosa, hacen una reacción química y en todo ese epitelio olfatorio generan una reacción eléctrica. En cambio, reacciones luminosas, mecánicas, químicas, que van a generar reacciones de impulsos nerviosos. Entonces, eso va a suceder acá. Y para ello, nuestro oído está dividido en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está compuesto por el pabellón auricular, lo que podemos apreciar nosotros externamente, esta forma de concha que tiene nuestra oreja o pabellón auricular, que es de naturaleza elástica. Ya lo hemos visto eso cuando hemos hablado de cartílago elástico, recubierto por una piel también que tiene abundante pilosidad, es decir, va a haber bastantes folículos pilosos. Además de ello, vamos a tener glándulas sebáceas y unas glándulas especializadas llamadas glándulas seruminosas. Las glándulas seruminosas van a estar ubicadas predominantemente a nivel del conducto auditivo externo, generando el cerumen, que es un elemento protector de nuestro conducto auditivo externo. Y tenemos también la membrana timpánica, ¿no?, que es básicamente, como su nombre lo dice, una membrana, una barrera, ¿no?, entre lo que es el oído externo y el oído medio. La literatura que ustedes revisen menciona muchas veces que la membrana timpánica es parte del oído externo, otra vez forma parte del oído medio. Para efectos de examen no nos confundamos en lo que está en la diapositiva, ¿ya? Respetemos eso, pero ustedes pueden leer y tener el conocimiento también que puede ser considerado por parte del oído medio. Y así es una pared que comparte los dos básicamente. Y esta es la parte histológica, digamos, el pabellón auricular, que es en el centro, la parte cartilaginosa, y a los costados el epitelio con su tejido celular subcutáneo, ¿no?, los folículos pilosos, glándulas sebáceas y seruminosas. Y esto es lo que vemos externamente, ¿no? Estructuralmente tiene una hélice, una antihélice, una concha, trago, antitrago, lo que va a generar básicamente que por la posición que tienen nuestros oídos dirigidos hacia adelante y hacia afuera, capten todas las ondas sonoras que se encuentran en el medio ambiente. Por eso para nosotros es más fácil escuchar lo que viene de adelante que lo que viene de atrás. ¿Sí? Muy bien. Esto es otra lámina histológica con las mismas características, no hay ninguna variación. El tercio externo de nuestro conducto auditivo externo está conformado por el cartílago elástico. En los 2 tercios internos ya hay un componente óseo, y la porción petrosa del hueso temporal. ¿Sí? El hueso temporal tiene 3 partes: concha, tiene lo que hemos referido en estos momentos, el peñasco y también la región masculina, ¿verdad? Todos estos componentes. El oído
está excavado, ¿sí? Como si fuese taladrado este hueso, y está dibujado la estructura ósea. Por eso cuando veamos más adelante hablaremos del laberinto óseo. Pero dentro de esa estructura ósea tenemos nosotros la parte membranosa. Y hablaremos del laberinto membranoso. Estas dos estructuras se corresponden porque uno está dentro de la forma, por consiguiente tiene la misma forma. Como vemos aquí, estábamos mencionando, se captan las ondas sonoras, son transmitidas a través del conducto auditivo externo y van a impactar en la membrana timpánica. Esta membrana timpánica es delgada, está ubicada o dispuesta de manera oblicua, de manera que las ondas cuando impacten van a generar una vibración. ¿Sí? Inmediatamente por detrás, ya cuando hablamos nosotros de oído medio, vamos a tener la presencia de tres estructuras óseas fundamentales. Desde afuera hacia adentro, martillo de estribo. El martillo está aplicado sobre la pared externa, perdón, la pared posterior o interna de la membrana timpánica. Ahí está adherido el martillo. Entonces, si vibra la membrana, el martillo también va a vibrar. Esa vibración la va a transmitir al siguiente hueso, yunque. Y este yunque al estribo. Es el huesecillo más pequeño que tenemos nosotros y se encuentra acá. Al finalizar el oído medio. Y se va a comunicar con el oído interno a través de una ventana llamada ventana oval. A partir de allí ya vamos a tener nosotros la presencia de todas estas estructuras que son un poco complejas, pero también la presencia de lo que les mencionaba, líquido, linfa, la endolinfa, la perilinfa. Y esta vibración del estribo, porque está transmitida la vibración por toda esta cadena de huesecillos, va a hacer vibrar también o empujar el líquido. Y el líquido se va a movilizar, se va a desplazar. Ese desplazamiento del líquido es que va a incurrir, digamos, en un efecto en algunas zonas bien específicas como la cresta, vamos a ver también la mácula, en donde hay células y estructuras especializadas. Allí se van a dar los movimientos, los desplazamientos y la estimulación de células nerviosas especializadas, generando recién allí el impulso nervioso. Todo esto es mecánico, hasta que llega al oído interno, donde se va a transformar en una transmisión nerviosa. Nuevamente, ustedes saben el criterio que se supone con los folículos pilosos, glándulas sebáceas y las glándulas seminodosas. Nuevamente, la misma estructura, no hay mayores complicaciones, esto es el tímpano, ¿correcto? Es una membrana delgada, ligeramente translúcida, no es completamente translúcida, pero deja visualizar ¿cómo se llama el huesecillo que está detrás? El martillo, ¿correcto? Está adherida, adosada a ella en algunos puntos, y eso, como decimos, una vez que vibra la membrana timpánica, vibra también el huesecillo y toda la cadena transmitiendo esta vibración hasta el oído interno. Ahora, el oído medio es un cubo, tiene 6 paredes, ya hemos ido viendo más o menos las más importantes. Tenemos una que resulta también muy valiosa, en la parte inferior, porque está representada por la comunicación con lo que es la parte respiratoria, la vía aérea y digestiva, porque la faringe es común a ambos sistemas. Entonces vamos a tener una comunicación entre el oído medio y la faringe, a través de la trompa de Eustaquio. Trompa o rampa, de acuerdo a la literatura que ustedes dicen. Esta trompa de Eustaquio varía de acuerdo a nuestra edad, a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento. ¿Cómo así? Cuando nosotros nacemos, nuestra cabeza es aproximadamente la tercera o cuarta parte de todo nuestro cuerpo, si somos cabezones además. Con nuestro rostro bastante pequeño, porque nuestra naricita, nuestra boquita, nuestros ojitos está ahí, chiquito. Y el resto es pura cabeza, pura calota, ¿no? Con estos cartílagos en estado de osificación, con las fontanelas y todo. Es muy diferente a lo que tenemos cuando nos desarrollamos, cuando crecemos, en la cual nuestro rostro se ha ampliado, ha aumentado su tamaño, sus longitudes, y nuestra cabeza se ha vuelto simétrica.
y tanto así que eso es más o menos la cabeza, la quinta o sexta parte de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Muy bien, entonces si cambian las estructuras externas, las internas también, ¿no? Los huesos comienzan a tener los famosos senos, ¿no? Los senos paranasales, y esta estructura llamada trompa o rampa de Eustaquio también cambia. Cuando somos pequeños, esta rampa o trompa es bastante pequeña y bastante horizontal. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que los agentes infecciosos de la vía respiratoria alta fácilmente vayan al oído medio. Por eso es frecuente en pediatría las infecciones de oído medio, las otitis media. ¿Sí? Anatomía. Eso cambia en una persona adulta. O ustedes han visto un adulto que esté con otitis media. Es extremadamente raro. Lo que más tiene son infecciones respiratorias altas, pancreatitis, traqueitis y todas las itis que ustedes saben. Infección respiratoria. ¿Por qué? Porque la trompa de Eustaquio se hace más larga y vertical. Entonces los carros necesariamente que están acá dicen, para irme por ahí no me conviene, me quedo acá nada. Y hacemos restricciones respiratorias altas de manera continua. Entonces, las estructuras anatómicas, conforme cambian, también tienen repercusión fisiológica y fisiopatológica. Después, lo más importante, como les digo, es la pared posterior, que está representada por dos ventanas, la ventana redonda y ventana oval. La oval es la más significativa para nosotros, porque es la que vamos a pasar a describir cuando hablemos de la comunicación entre oído medio y oído interno. ¿A través de qué? Del huesecillo llamado estribo. Esta es la caja. Y esto es lo que vamos a empezar a describir en el oído interno. Fundamentalmente la presencia de no solamente dos, sino tres ramas. ¿Ya? La vestibular en la parte superior, que está ligada ¿a qué? Al equilibrio. La rampa timpánica, oído, sensación auditiva, y también tenemos nosotros lo que corresponde a una rampa media, o también llamada coclear. ¿Ya? Esas tres rampas son las que vamos a ir viendo estructuralmente en el resto de la lámina. Vamos al oído interno, que está conformado por dos laberintos, como ya le dije, la parte ósea y la parte membranosa. Algo que debemos recordar nosotros es de que la linfa que está en contacto con la parte ósea se llama perilinfa y la linfa que está en contacto con la parte membranosa se llama endolinfa. Después vamos a ver en la cual tienen algunas características especiales, tanto perilinfa como endolinfa. ¿Cómo estás en esta categoría? El laberinto óseo va a estar conformado por conductos semicirculares, vestíbulo y coclea. Los conductos semicirculares, que lo vamos a ver a continuación, son superior, posterior y lateral. El vestíbulo es la entrada. Un vestíbulo siempre es la entrada hacia un lugar, ¿verdad? Es la entrada hacia el oído interno, va a estar conformada por las ventanas ovales, la ventana oval y la ventana redonda. Y la coclea, que es singular. ¿Verdad? ¿A qué les recuerda? Caracol. Caracol. Por eso se le llama cóclea o caracol. Ahora, esta estructura, ¿sí? Que parece como un riñoncito, ¿lo ven? Recuérdenla a partir de ahora, porque esto es lo que vamos a repetir y repetir y repetir. ¿Por qué? Miren ustedes esta disposición, es como si fueran dos tubos, ¿verdad? Sí. Están separados por una pequeña membrana ahí. Está así, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿de qué se trata la cóclea o caracol? Miren ustedes, el tubo hace esto. 2 vueltas y media, no dan las vueltas y media, ¿verdad? Son 2 vueltas y media. Por eso es que si nosotros hacemos el corte a cualquier nivel, vamos a ver la misma estructura, idéntica estructura. Y aquí, en estas vueltas, se encuentran, lógicamente, estas células, estas estructuras tan importantes para lo que es equilibrio y para lo que es la parte auditiva. Ok. Muy bien, entonces acuérdense de esta estructura que la vamos a repetir de aquí en adelante, ¿ya? Estoy acá. ¿Cómo se llama? Cóclea. Cóclea. Ahí está.
Muy bien. Esto es importante para que ustedes se den cuenta cómo es que nuestro organismo, dentro de lo que es todo este proceso evolutivo, creacionista y todo lo demás, se adelanta a lo que nosotros podemos ver espectroscópicamente. Cuando ustedes hacen la descripción de un cuerpo, siempre lo hacen en posición anatómica, ¿correcto? ¿Cuál es la posición anatómica? Esta de acá. Mirada al frente, pies dirigidos hacia adelante, brazos extendidos, palmas hacia adelante, dedos pulgares hacia afuera. Esa es la posición anatómica. Y todo lo que ustedes aprenden es en esa posición, ¿correcto? Ahora, miren mi mano, ¿sí? ¿Qué son? Cuando hablamos de posiciones, de equilibrios y todo lo demás. Miren esto. Miren acá, miren acá. Miren acá. ¿Qué ven? Las posiciones. Los ejes. Las mismas. ¿Se dan cuenta? Sí. Esto es internamente nuestro cuerpo. Y aquí se ve el equilibrio. Los conductos semicirculares. Ustedes no sé si han sentido la curiosidad cuando han visto a gente que está construyendo los albañiles, que agarran una manguerita, un tubo, lo llenan de agua, se van a un lado y se van a otro lado y marcan niveles. Ponen allá, lo llevan acá y donde está el punto de equilibrio, ese es el nivel. Y a partir de ahí comienzan a identificar nivel, equilibrio, tubos, líquido, elementos tan sencillos que nos sirven a nosotros estructural y fisiológicamente como más importante. La cóclea, ese caracol, es un tubo ligeramente cónico enrollado sobre sí mismo 2 vueltas y media. ¿Cuánto mide? 3.2 o 3,2 a 3,5 centímetros. Pequeñísimo. Y ahí está gran parte de lo que es el tubo del oído y del equilibrio. ¿Se acuerdan la estructura que les dije? Sí. Arriba, la parte. Todo lo mismo. ¿Sí? Esa es la estructura fundamental que vamos a tener nosotros que repasar. Voy a agrandarlo, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Lo mismo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Obviamente esto está en otro idioma, ¿correcto? Escala vestibuli, rampa vestibular. Escala es rampa timpánica y en la parte media, la escala media, rampa media, y ya vamos a ver esto. ¿Ok? Estas 3 formaciones, estas 3 estructuras. En la parte vestibular y timpánica vamos a tener nosotros la perilinfa y en la escala media, rampa media, tenemos nosotros la endolimfa. A partir de allí, el resto de estructuras, aquí tenemos un ganglio o ganglio espiral, el resto es estructura ósea, ya les dije que todo está tallado en lo que es el hueso, la porción petrosa del hueso temporal. Todo es hueso y acá viene la parte membranosa. Esto es hueso, laberinto óseo, esto es laberinto membranoso. Acá tenemos nosotros el órgano de Corti, que es lo que al final vamos a evaluar nosotros por la gran complejidad de células que tiene. Lo complejo del órgano de Corti es la cantidad de células. Ahora, ¿hay gran cantidad de células? Sí, pero sus nombres también son bastante sencillos y recuerden esto, cuando hay interno, hay externo y se simplifica la cosa. ¿Ya? Vamos a ir después a esa zona. Nuevamente, la misma estructura, rampa vestibular, rampa timpánica y también acá tenemos la rampa media, también llamada como ducto coclear. ¿Ya? El ducto coclear. Nuevamente, el órgano de Corti con la presencia de las células ciliadas, la membrana tectórica y la parte de la lámina ósea espiralada. Y acá tenemos el ganglio espiral. ¿Por qué espiral? Tiene que dar vuelta. La forma de espiral. Ganglio espiral,
El resto es componente hueso. Aquí tendríamos escala ventricular o rampa vestibular, rampa timpánica. Vámonos al laberinto óseo, perdón, membranoso ahora. Es una suerte de continuidad que viene a partir del caracol y se continúa con los conductos semicirculares. Vamos a tener otros elementos llamados sáculo y utrículo que se van a comunicar con los conductos a través de estas zonas dilatadas llamadas ampollas. Esto al corte va a tener algunas estructuras fundamentales que iremos revelando poco a poco. El laberinto membranoso está formado por los conductos semicirculares, utrículo y sáculo, también el conducto coclear. Este es el conducto coclear, el que venía de la parte que hemos visto anteriormente. ¿Se acuerdan de esos dos tubos de la parte media, la rampa media o conducto coclear? Ducto o conducto, conducto coclear. Sáculo, utrículo, acá tenemos una comunicación, y del utrículo se comunica con los conductos semicirculares a través de estas ampollas. La perilinfa tiene filamentos delgados del tejido conectivo y la endolinfa tiene una concentración muy especial de sodio, que es una concentración baja, y el potasio, que es una concentración elevada en relación al sodio. Las personas cuando tienen desequilibrios hidroelectrolíticos, generalmente presentan también inestabilidad. ¿Por qué? Porque se compromete esta concentración. Uno corrige el medio interno del paciente y esto de los mareos desaparece. A veces están diciendo, no, siento mareo, mi colesterol, tengo un tumor en mi cerebro y todas las cosas. Es una corrección hidroelectrolítica que no hay mayor problema. No descartemos esto, no le dejemos de prestar importancia cuando la persona presenta mareos o problemas. Utrículo y sáculo. Dentro de estas estructuras hay dos situaciones diferentes. La presencia del epitelio no receptor. Para nosotros lo importante es el epitelio receptor, que va a formar, ¿no?, una zona de 2 a 3 milímetros, es decir, tan pequeñito, pero tan importante, llamada mácula. Ahorita la vamos a ver de qué se trata. Esta es la zona de las ampollas, ¿no? Esto lo vamos a ver después en otras imágenes cuando hablemos de ampollas básicamente. Tenemos la cresta acá con la cúpula en la parte más distal y la presencia de células ciliadas también. Ahora, nosotros vamos a referirnos primero a esta zona, la zona de la mácula, 2 o 3 milímetros de tamaño. Vemos acá un engrosamiento, ¿verdad? Sí. Eso es la mácula. Va a estar bañada de endolinfa. Esta es la parte del utrículo, el espacio perilinfático. Muy bien, vamos ahora a referirnos a esta zona, a la mácula. Primero a través de un esquema y después a través de láminas histológicas. Esto es, ¿se acuerdan que era un engrosamiento? Sí. ¿Por qué engrosamiento? Porque vamos a tener varios componentes. Bañando toda esta estructura tenemos a la endolinfa, aquí tenemos nosotros a la membrana otolítica y estas estructuras poliédricas son los otolitos. ¿Qué quiere decir otolito? ¿Qué quiere decir otolito? ¿Otro qué es? Otro es un primo que vive en Lima. Oído. Otro es el oído. ¿Piedra? Piedra. Tenemos piedras en el oído interno. ¿Sí? Son cristales, ¿no? Se dicen otolitos como piedras, ¿okay? No son rocas ahí, no se vayan a asustar. El movimiento de la linfa, que yo les había dicho que es transmitido por la vibración del yunque, del estribo, que golpea la ventana oval, se transmite a través de todo el líquido. Y eso va a generar movimiento, también activación de estos otolitos. Estos otolitos entran en contacto con las células ciliadas y esto va a generar el impulso de luz. Aquí, en la mácula, se da el cambio de una energía mecánica a una energía eléctrica. Ahora lo vemos, seguimos con los esquemas, los otolitos, ¿no? Tenemos acá los sinocilios y los estereocilios que van a estar básicamente como estructura especializada en las células neuroepiteliales tipo 1 y tipo 2. Existen también células de sostén
Y estas células neuroepiteliales son las que van a dar origen a las fibras nerviosas, como dice acá, que provienen de la porción vestibular del nervio vestibulocochlear. Y eso es lo que hemos visto en el esquema. Este engrosamiento. Acá tenemos qué cosa. Acá arriba, esto blanco que es endolinfa. Aquí tenemos los otolitos. Acá tenemos las células ciliares. Y por aquí, bueno, obviamente aquí no se puede visualizar, pero estarían las proyecciones nerviosas, ¿verdad? Muy bien. Conductos semicirculares, la parte membranosa. Este esquema ya ustedes lo tienen prácticamente memorizado. Tenemos el conducto, acá tenemos sáculo, trúculo y las famosas ampollas que conectan con los conductos semicirculares. Las ampollas que contienen las crestas ampollares, que ya lo hemos visto en una imagen pasada, esas que parecen mamilas, ¿sí? Esas son las crestas ampollares del conducto semicircular. Y acá las tenemos. Esta es la ampolla del conducto semicircular, acá tenemos el utrículo, aquí tenemos la mácula. Perfecto, ahora vamos un poquito a la cresta ampollar. Es esta, es una imagen histológica, esto es hueso, jóvenes, ¿sí? Endolinfa. Bien, nuevamente un poquito más cerca tenemos esta estructura conformada por células ciliadas. Nuevamente, esta es la cúpula y por aquí vienen las terminaciones nerviosas. La cresta apoyar, las fibras nerviosas, todo esto es el epitelio receptor, todo esto es el epitelio receptor, en donde vamos a encontrar las células ciliadas de diferente tipo también. Ya vamos a ver un esquema a continuación. Aquí tenemos los canales semicirculares con endolinfa, aquí en el espacio perilinfático. Esto es lo importante, estas estructuras sí son importantes que ustedes las reconozcan. Esto es la cresta, ¿sí? Las células ciliadas, las neuronas ciliadas. Aquí tenemos la cúpula y este es un esquema de las células que vamos a tener acá con sus diferentes tipos. ¿Qué tipos tenemos? Las células que son receptoras propiamente y células de sostén. No se olviden que en la parte neuronal, cuando ustedes revisen también en la anatomía de la parte de nervio olfatorio, ¿sí? Todo parte de células nerviosas especializadas también necesitan células de sostén, ¿sí? Células que lo ayuden a nutrirse, a establecer algunos vínculos entre ellos, como siempre hemos visto del sistema nervioso, ¿verdad? Se acuerdan que las neuronas no funcionan solas, sino también acompañadas de neurones, que ocupen diversas funciones. Acá también tenemos las células receptoras, cuya función es percibir los cambios que tienen los diferentes elementos constitutivos, ¿no? Y generar el impulso nervioso. Ese es su trabajo. El resto de células, que son las células de sostén, de las demás eventualidades que puedan haber. Conducto coclear y órgano de Corti, realmente nos fijamos en esta estructura, es repetitiva, y esto ya son esquemas, ¿sí? Esquemas que ustedes tienen que aprender a reconocer, porque también es un motivo de preguntas para el examen. Esto es lo mismo, ¿se dan cuenta? Sí. Rampa vestibular, rampa timpánica, rampa media o conducto coclear. Perfecto. Esto sería el ganglio espiral. Hay algunas imágenes que las tenemos invertidas, pero ya ustedes deben tener en mente todas las estructuras, ¿sí? Sí, están invertidas, no es culpa de nosotros, así vinieron las imágenes. ¿Qué es lo importante? Bueno, esta membrana que separa justamente la rampa vestibular de lo que es la rampa media o conducto coclear, tiene un nombre, ya lo vamos a ver en dos láminas siguientes, y esto es lo que vamos a repasar de aquí en adelante, esta zona, el órgano de Corti. Eso es lo vital para nosotros a partir de ahora. Acá tenemos la membrana basal, que está más o menos conformando también lo que es el órgano de Corti, y ya iremos viendo parte por parte. Rampa vestibular, rampa timpánica, conducto coclear, y esto es el órgano de Corti. No se olviden, las rampas vestibular y timpánica, perilinfa, la rampa coclear, endolinfa. Nuevamente, les indiqué cómo se llamaba esta membrana vestibular o de Resta. Tiene un nombre propio. Membrana vestibular o de Resta. Separa la rampa
vestibular de la rampa media o conducto coclear. Esta es la membrana basilar, cambio espiral. Acá tenemos el órgano de Corti, acá está señalado de dónde hasta dónde es el órgano de Corti, qué estructuras lo van a ir comprendiendo, las células ciliadas, la membrana pectoral, y todo el resto es la parte laminar espiral ósea. Acá tenemos el ganglio espiral también. Esta estructura ya lo hemos revisado, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Muy bien. Y este es el recorrido en breve, ¿sí? El caracol lo hemos acortado. Y tenemos aquí nosotros, a nivel de lo que es la membrana oval, el inicio de lo que es la transmisión del impulso que va a hacer que la linfa comience a circular, a movilizarse y eso genere las reacciones en las células ciliadas que van a generar el impulso nervioso, ¿no? La última zona, el lugar terminal, digamos, de lo que es el caracol o cóclea, se llama helicotremo. Nuevamente, acá se dan cuenta, está cambiado, ¿verdad? Okay. El resto de las estructuras ya las conoces, solamente se ha dado ganglio espiral. Tomen en cuenta siempre la posición del ganglio espiral, en eso se ayudan bastante. Esto que sea su referencial. Y de acuerdo a eso, si está a la derecha o a la izquierda, solamente cambia la disposición de las estructuras. ¿Bien? Y esto es el órgano de córtex. Esto es lo principal, le digo, a partir de ahora. Tenemos la parte nerviosa, aquí tenemos nosotros células ciliadas externas. Si le dije que hay externas, también debe haber internas. Ya iremos descubriendo nosotros en cuál de las posiciones están. Esto está invertido. La membrana pectoral o pectórica, el hueso, las estrías vasculares, la membrana vestibular o de Reisner. Entonces, aquí que tenemos, aquí arriba, rampa vestibular lleno de perilinfa. Esto sería rampa media, y acá rampa timpánica llena de perilinfa. La imagen nuevamente, ganglio espiral. Acá tenemos el órgano de Corti, la membrana basilar, la rampa timpánica, rampa vestibular, rampa media o ducto coclear. Nuevamente, ¿qué tenemos acá? Algunas células que tienen nombre propio. Básicamente me interesa que ustedes conozcan las de acá, ¿no? Ya iremos nombrándolas poco a poco. Como les dije, estas por ejemplo son las células vellosas o células ciliadas. Estas serían, si están hacia adentro, internas; si están hacia afuera, externas. Estas células están sobre otras, ¿verdad? Estas son las células falángicas. Si están hacia adentro, serán falángicas internas; si están hacia afuera, serán falángicas externas. Miren ustedes estas células, que tienen una base ancha, ¿no? Todo este recorrido como si fuese una columna, y la parte superior. Esta igual. Parecen columnas. ¿Sí? ¿Cómo se llamarían? Vamos a ver. Pero también sería interna y externa. ¿Sí? Y generan algunos espacios también, que ya veremos cómo se llaman. ¿Sí? Nuevamente, miren ustedes acá, estas que parecen columnas o pilares, ¿verdad? Acá. ¿Sí? Son estas células. ¿La reconocen ahora? ¿Estas de acá? ¿Sí? Estas de acá, una base ancha y un cuerpo delgadito. Miren acá. Perdón. Base ancha, un cuerpo bien delgadito. Y dejan los espacios, ¿o no? Los mismos que vemos acá. Pues este esquema nos ayuda a poder ver o reconocer las estructuras en una lámina histológica real. Las células falángicas, las células vellosas, internas y externas. Formas celulares es importante. Aquí, por ejemplo, yo siempre digo, esto parece que fuera el cucurucho de una, donde meten las flores para entregar a alguien, ¿sí? La envoltura, y aquí están las florcitas encima, ¿sí? Estas son las células falángicas, serían
internas y externas, y aquí las células vellosas externas y internas. La membrana tectorial, la membrana basilar, y el resto de estructuras se va a ir repitiendo. La imagen nuevamente vamos a ir viéndola. Aquí se cambió la figura, ¿verdad? Entonces tenemos las externas a este lado, las internas estarían a este lado, ¿no? Lo cambiaron, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos las columnares o pilares, ya lo vamos a ver, base ancha y cuerpo delgadito, base ancha, cuerpo delgadito y algunos espacios que ya hemos nombrado poco a poco. Está repetitivo. El órgano de Corti, les mencionaba, está formado por células de sostén y células neuroepiteliales o células vellosas. Las células de sostén tenemos las pilares internas y externas, tenemos las células falángicas internas y externas y las células de Hensen y del borde.